Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Voy a conversar a esta hora con Martín de Acevedo, abogado y experto en temas electorales y municipales. Respecto a un informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial que identifica más de 50 espacios públicos con propaganda relacionadas al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y con la famosa frase o la palabra presidente, que parecería ya es una campaña política abierta del alcalde en funciones. ¿Es esto un asunto de violación a la neutralidad electoral? Sobre eso conversamos con el doctor de Acevedo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días, amigos de Radio Exitosa a nivel nacional. Tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, ya Lima Centro, a partir de un informe de fiscalización también de Lima Centro 1, como se denomina en este caso al cercado de Lima, porque Lima tiene hasta 4 jurados electorales especiales para este programa. Nos referimos al de las elecciones generales del próximo año. Ciertamente ha iniciado sobre en el caso de Rafael López Aliaga sobre la probable o posible infracción a la neutralidad que pueden ser cometidos por autoridades públicas. Y al respecto, según el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea de paso, reglamenta un principio y una norma de la Ley Orgánica de Elecciones sobre el principio de neutralidad, está imputando a López Aliaga con cargo a que ellos hagan la absolución de dichos cargos, valga la redundancia, el hecho de formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor de alguna organización política o candidato. El candidato es él, porque así lo dicen todas sus huestes, y a propósito de ello, eso se ha evidenciado también a principios de esta semana, cuando presentaron el tren que ha traído de Estados Unidos el señor López Aliaga, sobre el cual todavía habría que aclarar a la población. Todavía no vemos un proceso iniciado al respecto. Esto se trata de las diferentes propagandas y publicidades que han aparecido en todas partes del país, porque yo en estos momentos estoy en Iquitos y hay otro tanto también por aquí, idéntico al formato y al modo en cómo se hace publicidad a través de este tipo de paneles. Y este asunto de los paneles y de las publicidades en donde aparece el rostro de López Aliaga, aparece rostros en algunos, al interior del país, de algunos, no sé si decirles candidatos, porque no sé si se puede llamar candidatos a gobiernos regionales, a municipalidades en una elección que ni siquiera está convocada, con rostros de candidatos a diputados, a senadores, elecciones que sí están convocadas, y con la palabra presidente. ¿Calza en la probabilidad de que esto sea una falta a la neutralidad electoral de una autoridad? Sí, efectivamente. Y a propósito, hay que hacer la precisión, ciertamente, ¿no? No habiendo habido todavía el propio partido del señor López Aliaga, se denominaría... Espéreme un segundo, por favor, doctor de Acevedo, que nuestra comunicación no es la mejor. Vamos a ver si nos volvemos a comunicar para tener una mejor señal y podamos escucharle de la mejor forma. Estamos hablando de una labor de fiscalización, lo ha hecho el Jurado Electoral Especial a partir de una acción de Lima Centro 1, en donde se establece la probabilidad de violación a la norma de neutralidad electoral por parte del señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Dice el jurado, que es lo que estábamos conversando, que existen más de 50 espacios públicos con propaganda que incluiría la frase Rafael López Aliaga, presidente. Con ese informe, aparentemente se va a iniciar un proceso que podría terminar en determinar si es que se ha violado o no el proceso de neutralidad. Le preguntaba, doctor de Acevedo, si es que esto que señala el informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 y lo que se puede ver al interior del país, sí calza en lo que podría ser una violación al principio de neutralidad. Sí, ciertamente, Manuel, habría que decirlo que sí, porque el reglamento sobre electoral, propaganda electoral y publicidad estatal, que está vigente, que es la resolución 112 del Jurado Nacional de Elecciones, ha normado esto como una posibilidad, es decir, esta figura que se está produciendo con los
aproximadamente, como tú dijiste, 50 paneles por todas partes del país. Como yo lo he verificado en la ciudad de Iquitos, donde me encuentro en estos momentos, ciertamente calza, diría yo, dentro de la imputación de formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda, campaña en contra de alguna organización política o candidato. Es el caso. Claro, si estaría así literalmente puesto para cualquier persona natural que no milite en un partido político, bien, ¿no? Entonces no habría ninguna infracción. Pero esta infracción a la neutralidad se produce por parte de autoridades públicas con claridad, como lo dice dicho reglamento, en la medida en que efectivamente, aún no habiendo, como explicaba, a propósito de tu consulta, de si se les podría llamar candidatos, aún siendo en esta etapa precandidatos, porque todavía, asumimos, no han llevado las elecciones internas, no se han llevado a cabo entre el partido del señor López Aliaga. Estos son precandidatos, sin embargo, ya se encuentran probablemente infringiendo esta norma, habida cuenta que ha habido una verificación de las direcciones generales de fiscalización de Lima Centro 1, detectando que en efecto existen estos paneles en varias partes también de la ciudad capital de Lima. ¿Y qué procede ahí? Hay un primer informe, es un informe de fiscalización, constata un hecho específico, espacio 1, espacio 2, 50 espacios, panel 1, panel 2, 50 paneles, el rostro del señor López Aliaga, la frase presidente de la República, y se presume esta violación a la neutralidad. Con ese informe, ¿qué más procede? ¿Qué otras acciones tendría que realizar el jurado electoral y probablemente después el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que procede es que si la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales del Jurado Centro 1 ha detectado esto y ha determinado mediante un informe, lo que va a proceder es la determinación, valga la redundancia, de la sanción a aplicar, mediante el cual se impondrá la eventualidad de que se corrobore ello efectivamente y que el partido de López Aliaga, que ha sido notificado, no logre absolver objetivamente que eso no ha ocurrido, objetivamente que eso no ha ocurrido, tendrían que decir, va a proceder a imponerse una sanción de amonestación pública y de multa al infractor. Eso tiene dos formas de tratamiento. La amonestación pública, efectivamente, es una amonestación que se produce eso sancionador, y también hay una publicación de esta amonestación pública en el diario oficial de la localidad, en este caso para Lima es el peruano. Y así es, o la lectura de la audiencia en audiencia pública de la resolución que impone dicha amonestación. Pero también hay una sanción pecuniaria que fluctúa entre las 30 UITs, es decir, 165.000 soles más o menos, y las 100 UITs, que viene a ser como 1.350.000 soles, que se podría aplicar y que es graduada ya por la poca. ¿Y esta multa quién la paga? ¿La paga en este caso de manera específica la persona, la paga el partido, la paga la institución municipal? Así es. Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones también en este reglamento ha precisado que tratándose de una primera sanción, que es lo que eventualmente vendría si se llega a corroborar ello, la paga la propia persona natural que ha estado haciendo este tipo de propaganda, en su condición de autoridad, en este caso de autoridad pública municipal, nada menos que el primer alcalde de todo el país, ¿no? La pagan ellos, y habría una reincidencia en el tema, también podría ser multado el propio partido político, y ahí pues se gradúa, entre esta gradualidad, ¿no? Entre 30 y 100 UITs, varía la sanción en base a criterios del principio de proporcionalidad y razonabilidad que aplica también en estos casos el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, si se constata, si se confirma desde el Jurado Electoral y el Jurado Nacional de Elecciones, se establecen las sanciones, que puede ser la llamada de atención o puede ser esta multa, también hay que dar por hecho que parte de la sanción o de la medida tomada por la autoridad electoral sería que se retiren los paneles, que no exista la propaganda, hasta que el señor López Aliaga o cualquier otro candidato y autoridad no esté confirmado como candidato y haya dejado el cargo, que entiendo se debe de ocurrir el 12 de octubre. ¿También implica que hay que retirar los paneles? Así es, o sea, porque tiene estas dos vertientes.
de imponer la sanción de administración pública y tampoco se libra, porque es simultánea y paralelamente, de la sanción pecuniaria, es decir, de la multa. Pues, y adicionalmente hay efectivamente la orden de desmontar esos paneles dentro de la reglamentación para efectos de que no siga esta publicidad electoral, como tú muy bien lo has dicho, hasta que tratándose de una autoridad que va de un cargo a otro, es decir, de alcalde de Lima a pretender ser presidente de la República, renuncie 6 meses antes del proceso electoral. Esto se va a producir exactamente como fecha para las elecciones generales el 13 de octubre de este año, es decir, a 6 meses de las elecciones generales del abril del próximo año, que calculamos que debe ser el 5 o el 12 de abril, y está fijada la fecha. Ahora, este es un asunto concreto y específico de espacios públicos utilizados para paneles publicitarios a nombre de Rafael López Aliaga. También se ha dejado entrever la probabilidad de que por el asunto del anuncio, de la presentación, del recorrido, del tren y algunas actividades oficiales y algunas otras tomadas como proselitistas, podría iniciarse exactamente igual un proceso de fiscalización que podría terminar en un proceso sancionador. ¿A usted le parece que lo ocurrido en los últimos días, donde López Aliaga ha actuado, entiendo yo, como alcalde, podría también calzar en este asunto de que se está haciendo campaña política, se está violando el principio de neutralidad? Ahí desde nuestra experiencia, inclusive con la agudeza en la mirada de esta ceremonia, que ha sido pública y notoria y transmitida por todos los medios de comunicación, nosotros sí efectivamente visualizamos otra posibilidad, es decir, otra posibilidad de imputación que está en la norma, en este reglamento de publicidad electoral por parte y rompiendo el principio de neutralidad por parte de una autoridad en ejercicio, que significaría el hecho de haber practicado actos de cualquier naturaleza, como dice el reglamento, que favorecen o perjudican, que en este caso favorecen a una determinada organización o candidato, en este caso a un candidato que y ahí cómo hacemos la diferencia si el candidato efectivamente, o precandidato, o candidato natural, como le llaman ahora eufemísticamente los políticos, cómo se puede hacer la separación de su condición de alcalde? Porque es alcalde, está trayendo un tren, ha habido una relación formal entre la empresa que dona y la municipalidad, hay un traslado oficial, hay una recepción oficial, él está actuando como alcalde. ¿En qué momento se puede ver que ese acto oficial puede convertirse en un acto proselitista de campaña política que termine favoreciéndole y, por supuesto, rompiendo el principio de neutralidad? ¿Qué factores tendría que evaluarse? A ver, objetivamente mirando las imágenes de ese día, si no me equivoco ha sido el día lunes o martes de esta semana, sí. Objetivamente viendo, se evidencia, por ejemplo, dos cosas. Por ejemplo, entre otras, ya se evidencia, hasta tres voy a decir. Una, el señor López, sin embargo, usa los colores celestes de su partido. Okay. Y amarillo intenso de la Municipalidad de Lima. Uno, en un gorrito que él se pone para esta actividad. Acto seguido, el teniente alcalde lo presenta como el candidato a la presidencia de la República y que le van a pedir y que por favor acepte, y lo lanza finalmente como candidato para que hable. Evidenciado también que muchísimas municipalidades han estado ahí con sus alcaldes de milita, o algunos inclusive llegando a la agudeza, más de eso, han verificado que hay trabajadores y funcionarios municipales, los cuales también estarían siendo llevados a cometer una infracción que efectivamente, como decíamos nosotros, calza dentro de la tipificación de practicar actos que favorecen en este caso a una determinada candidatura, la candidatura a la presidencia de la República del señor Rafael López Aliaga. Eso se evidencia con toda claridad, ¿no? Entonces, eso es otro proceso que se iniciaría a partir de una investigación que en estos momentos se debe de estar llevando a cabo, y en primera instancia lo va a resolver el Jurado Electoral Especial, y obviamente yo creo que los abogados del señor López Aliaga van a ir en apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es quien resuelve en última y definitiva instancia estos temas. Correcto. Doctor de Acevedo, ha sido usted muy gentil por respondernos. Muchas gracias. Gracias. Buen día, Manuel. Gracias. A tus órdenes siempre. Gracias. Martín de Acevedo, experto en temas electorales y experto en temas municipales. Sí calza.
en lo que ha señalado la oficina, el área de fiscalización del jurado, por los paneles, y sí calza este asunto del uso partidario y político del tren del señor Rafael López Aliaga dentro del principio o de violación al principio de neutralidad que toda autoridad debería tener. Es lo que acaba de decir el experto en temas electorales, Martín de Acevedo, a través de Éxitos. 6 de la mañana con 24 minutos, vamos inmediatamente con Jesús.